Bienvenidos a una de las crónicas más desgarradoras de la historia criminal estadounidense. Nos situamos en Homosassa, Florida, un pequeño pueblo rodeado de naturaleza y una aparente tranquilidad que se vio rota para siempre en febrero de 2005. Jessica Marie Lunsford, una niña de solo 9 años, era conocida por su sonrisa radiante y su amor por los peluches. Vivía con su padre, Mark Lunsford, y sus abuelos en una modesta casa rodeada de árboles. Aquella noche, del 23 de febrero, Jessica se fue a la cama después de una jornada normal, sin saber que la oscuridad no solo estaba afuera, sino que acechaba a solo unos pasos de su puerta. La atmósfera en el condado de Citrus era la de una comunidad donde todos se conocían, un lugar donde los niños jugaban fuera sin miedo. Sin embargo, entre las sombras de los pinos, un depredador observaba, esperando el momento exacto en que la vigilancia bajara para cometer un acto de maldad pura. Este caso no solo cambiaría las leyes de Florida, sino que dejaría una cicatriz imborrable en el corazón de una nación que no podía creer cómo la seguridad del hogar fue violada de la manera más cruel imaginable. La mañana del 24 de febrero de 2005 comenzó como cualquier otra para Mark Lunsford, hasta que entró en la habitación de su hija para despertarla. La cama estaba vacía. No había rastro de Jessica, pero lo más inquietante fue lo que faltaba. Su peluche favorito, un delfín rosa, también había desaparecido. Mark buscó desesperadamente por toda la casa, gritando su nombre, pero solo obtuvo el silencio como respuesta. La puerta de la casa estaba cerrada, pero no bajo llave, lo que indicaba que alguien pudo haber entrado o que Jessica pudo haber salido. El pánico se apoderó de la familia de inmediato. Llamaron al 911 y en cuestión de minutos la policía local llegó al lugar. No había signos evidentes de lucha, ni ventanas rotas, ni rastros de sangre, lo que hacía que el misterio fuera aún más aterrador. ¿Cómo puede una niña de 9 años desvanecerse de su propia cama sin que nadie escuche un solo ruido? La búsqueda inicial se centró en los alrededores inmediatos, con la esperanza de encontrarla jugando cerca. Pero a medida que pasaban las horas, la realidad de un posible secuestro comenzó a sentarse con un peso asfixiante. La desaparición de Jessica Lunsford desencadenó una de las búsquedas más masivas en la historia de Florida. Cientos de voluntarios, agentes del FBI y policías locales peinaron cada centímetro de los bosques cercanos y los pantanos de Homosassa. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaban la zona noche y día, mientras buzos se sumergían en las turbias aguas de los canales cercanos. El rostro de Jessica, con sus ojos brillantes y su flequillo rubio, estaba en cada poste de luz, en cada ventana de tienda y en todos los canales de noticias nacionales. Mark Lunsford, visiblemente destrozado, aparecía ante las cámaras suplicando por el regreso de su hija, prometiendo que no descansaría hasta encontrarla. La comunidad se unió en vigilias de oración, pero el tiempo jugaba en su contra. Cada hora que pasaba reducía las posibilidades de encontrarla con vida. Los investigadores comenzaron a entrevistar a delincuentes sexuales registrados en la zona, una lista que lamentablemente era bastante larga en ese condado, tratando de encontrar cualquier inconsistencia en sus coartadas, mientras la presión pública aumentaba de forma exponencial. A medida que la investigación avanzaba, los detectives se centraron en una propiedad situada a solo unos 150 metros de la casa de los Lunsford. Era una casa móvil habitada por Dorothy Dixon, su familia y varios inquilinos temporales. Entre ellos se encontraba John Evander Cooey, un hombre de 46 años con un extenso historial delictivo que incluía múltiples condenas por delitos sexuales contra menores. A pesar de su historial, Cooey vivía allí de manera casi invisible para las autoridades. Cuando la policía lo interrogó inicialmente, él negó saber nada sobre Jessica. Sin embargo, su comportamiento era errático y sospechoso. Los investigadores notaron que la casa de Dixon era un caos de personas entrando y saliendo, lo que proporcionaba el escondite perfecto para alguien con intenciones siniestras. Mientras el mundo buscaba a Jessica en los bosques y lagos lejanos, la verdad estaba mucho más cerca de lo que nadie se atrevía a imaginar. La policía comenzó a vigilar de cerca a Cooey, pero él logró salir del área poco después de las primeras entrevistas, lo que encendió todas las alarmas de los investigadores. La presión sobre el círculo cercano de John Cooey dio sus frutos.
cuando Dorothy Dixon y otros residentes de la casa móvil fueron interrogados bajo juramento. Surgieron detalles perturbadores. Cooey no solo tenía acceso a la casa de los Lunsford, sino que conocía bien los movimientos de la familia. El 14 de marzo, casi 3 semanas después de la desaparición, Cooey fue localizado y arrestado en Augusta, Georgia, donde se había refugiado en casa de unos familiares. Al principio mantuvo su fachada de inocencia, pero el peso de las pruebas y la intensidad del interrogatorio del FBI comenzaron a quebrarlo. Los agentes utilizaron técnicas psicológicas para ganarse su confianza, permitiéndole hablar sobre su pasado y sus impulsos. Fue entonces cuando Cooey pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Con una frialdad que helaba la sangre, comenzó a relatar cómo esa noche de febrero cruzó el patio, entró por la puerta sin llave y caminó directamente hacia la habitación de Jessica. La confesión fue el inicio de un descenso a los infiernos de la depravación humana. El desenlace de la confesión de Cooey fue aún más macabro. Dijo que, después de 3 días, se asustó al ver la magnitud de la búsqueda policial y la presencia constante del FBI en el vecindario. Temiendo que lo atraparan si la dejaba ir, tomó la decisión más cobarde y malvada posible. Cooey le dijo a Jessica que la enviaría a casa, pero en lugar de eso, la llevó al patio trasero de la casa móvil. Allí había cavado un agujero poco profundo. Según sus propias palabras, obligó a Jessica a meterse en 2 bolsas de basura de plástico negro, todavía sosteniendo su delfín rosa. Luego, procedió a enterrarla viva. Cooey describió cómo cubrió las bolsas con tierra y luego colocó unas tablas de madera y hojas encima para ocultar el lugar. La frialdad con la que describió el momento en que Jessica dejó de moverse bajo la tierra dejó a los interrogadores en un estado de shock absoluto. No hubo piedad, no hubo remordimiento, solo el deseo egoísta de un monstruo por ocultar su crimen a costa de la vida de una niña inocente. Siguiendo las indicaciones precisas de la confesión de Cooey, los investigadores regresaron a la propiedad de Dorothy Dixon en la madrugada del 19 de marzo de 2005. El equipo forense trabajó con una precisión dolorosa, excavando cerca de la casa móvil. A poca profundidad, encontraron lo que tanto temían, las bolsas de plástico. Al abrirlas, el horror se confirmó. Allí estaba el cuerpo de Jessica Lunsford, todavía vestida con su pijama de noche y abrazando fuertemente su peluche de delfín rosa. La autopsia posterior revelaría un detalle que perseguiría a todos los involucrados para siempre. Jessica no murió instantáneamente. Había marcas de dedos en el interior de las bolsas, lo que indicaba que había intentado salir. La causa oficial de muerte fue asfixia. Había respirado la poca cantidad de aire dentro de las bolsas hasta que finalmente se quedó dormida para no despertar más. El descubrimiento marcó el fin de la esperanza y el inicio de un luto nacional. El pequeño pueblo de Homosassa se convirtió en el epicentro de una tragedia que clamaba por justicia. El juicio de John Cooey fue un proceso largo y lleno de complicaciones legales. Debido a la inmensa publicidad del caso, el juicio tuvo que ser trasladado a Miami para intentar encontrar un jurado imparcial. Durante las audiencias, la defensa de Cooey intentó argumentar que tenía un coeficiente intelectual bajo y que su confesión inicial no debería ser admitida porque no tenía un abogado presente en ese momento exacto. Sin embargo, el juez dictaminó que la confesión era válida debido a la urgencia del caso en ese momento. Las pruebas de ADN encontradas en la habitación de Cooey y en el cuerpo de Jessica eran irrefutables. Mark Lunsford estuvo presente en cada sesión, enfrentando al hombre que le arrebató todo. La nación observaba con indignación cómo los abogados defensores intentaban retratar a Cooey como una víctima de su propia mente, pero las pruebas de la planificación y la crueldad del crimen eran demasiado abrumadoras para ser ignoradas por cualquier jurado con sentido común. En agosto de 2007, John Cooey fue declarado culpable de secuestro, agresión sexual y asesinato en primer grado. El jurado recomendó la pena de muerte por una votación de 10-2. El juez Rick Howard, al dictar la sentencia, describió los actos de Cooey como especialmente atroces, crueles y viles.
Couey permaneció casi inexpresivo durante la lectura de la sentencia, mostrando la misma falta de empatía que tuvo aquella noche de febrero. Sin embargo, la justicia terrenal no llegaría a completarse mediante la ejecución. Mientras esperaba en el corredor de la muerte, a Couey se le diagnosticó un cáncer anal avanzado. Pasó sus últimos meses en una unidad médica de la prisión, debilitándose rápidamente. Finalmente, el 30 de septiembre de 2009, John Couey murió por causas naturales en un hospital penitenciario. Para muchos, su muerte fue demasiado pacífica comparada con el sufrimiento que le infligió a Jessica. Pero para Mark Lunsford, significó que el monstruo finalmente se había ido para siempre y no podía dañar a nadie más. El legado de Jessica Lunsford no terminó con su entierro. Mark Lunsford, impulsado por un dolor transformado en acción, se convirtió en un defensor incansable de la protección infantil. Su lucha llevó a la creación de la Ley de Jessica, Jessica's Law, en Florida, que impone penas mínimas obligatorias de 25 años para delincuentes sexuales infantiles y requiere monitoreo por GPS de por vida para los depredadores liberados. Mark viajó por todos Estados Unidos instando a otros estados a adoptar leyes similares. Gracias a su esfuerzo, más de 40 estados han implementado versiones de la ley de Jessica, endureciendo significativamente el castigo para quienes se atreven a dañar a los más vulnerables. El nombre de Jessica se convirtió en un símbolo de cambio legislativo y de la necesidad de una vigilancia comunitaria más estricta sobre los delincuentes sexuales registrados. Su tragedia sirvió para cerrar vacíos legales que permitían a depredadores como Couey vivir en el anonimato cerca de sus víctimas potenciales. A pesar de las leyes y la justicia, el vacío dejado por Jessica en su hogar y en su comunidad nunca se llenó. Su escuela primaria dedicó un jardín en su memoria, un lugar lleno de flores y mariposas donde los niños pueden sentarse a leer. Mark Lunsford a menudo habla de cómo todavía siente la presencia de su hija y cómo el delfín rosa se ha convertido en un emblema mundial de la lucha contra el abuso infantil. La casa donde ocurrió todo fue finalmente demolida, en un intento de borrar el escenario de tanta maldad, pero los recuerdos de los vecinos permanecen. El caso de Jessica Lunsford sigue siendo un recordatorio brutal de que el peligro no siempre viene de extraños en furgonetas blancas, sino que a veces vive en la casa de al lado. La importancia de la seguridad en el hogar y de conocer a quienes nos rodean se volvió una lección aprendida con sangre por toda una generación de padres en Florida. El impacto psicológico en los investigadores que trabajaron en el caso fue profundo. Muchos de ellos, veteranos de la policía, confesaron que el momento de recuperar el cuerpo de Jessica fue el más difícil de sus carreras. El hecho de que ella estuviera sosteniendo su peluche fue un detalle que rompió la coraza profesional de los agentes más curtidos. Se crearon programas de apoyo para los oficiales que lidiaron con la escena del crimen, reconociendo el trauma secundario que generan estos casos de crueldad extrema. La comunidad de Homosassa también cambió. Las puertas que antes se dejaban sin llave, ahora se cierran con doble cerrojo. La pérdida de la inocencia no fue solo de Jessica, sino de todo un pueblo que descubrió que el mal más absoluto puede esconderse detrás de la apariencia más ordinaria. El caso se estudia hoy en día en academias de policía como un ejemplo de persistencia en la investigación y de la importancia de no descartar a los sospechosos locales desde el primer momento. Mirando hacia atrás, el caso de Jessica Lunsford es una historia de fallos sistémicos y heroísmo personal. El fallo fue permitir que un delincuente como Couey viviera sin supervisión efectiva. El heroísmo fue la incansable búsqueda de la verdad por parte de la policía y la valentía de Mark Lunsford al no rendirse. La historia de Jessica nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la importancia de proteger la infancia a toda costa. Aunque su vida fue cortada de manera tan violenta y prematura, su nombre vive en cada niño que hoy está más seguro gracias a las leyes que llevan su nombre. Ella no es recordada solo por cómo murió, sino por la luz que trajo a su familia y el cambio que inspiró en el mundo. La imagen de Jessica con su delfín rosa es ahora un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la búsqueda de justicia puede encender una llama que nunca se apaga. Hoy, la tumba de Jessica en el cementerio de Florida es visitada por personas de todo el país, que dejan peluches y flores.
Es un lugar de peregrinación para aquellos que creen que la memoria es la mejor forma de justicia. Mark Lunsford continúa su labor, asegurándose de que nadie olvide lo que pasó en esa casa móvil en 2005. El caso de Sepolta Viva, enterrada viva, sigue siendo uno de los más buscados y comentados en los anales del true crime, no por el morbo, sino por la lección de resiliencia y la necesidad constante de proteger a nuestros hijos. Al recordar a Jessica, honramos su corta vida y reafirmamos nuestro compromiso como sociedad de ser los guardianes de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Su historia es un eco eterno que nos dice que nunca debemos bajar la guardia y que cada niño merece dormir seguro en su propia cama. Gracias por acompañarnos en este profundo y doloroso recorrido por la historia de Jessica Lunsford. Casos como este nos recuerdan la importancia de la vigilancia y el valor de la justicia. ¿Qué opinas sobre la efectividad de la ley de Jessica en la actualidad? ¿Crees que se hace lo suficiente para supervisar a los delincuentes reincidentes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho generar un debate constructivo sobre la seguridad de nuestros niños. Si este contenido te ha parecido informativo y respetuoso, por favor suscríbete al canal, dale a la campana de notificaciones y comparte este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias con la profundidad y el respeto que las víctimas merecen. Nos vemos en el próximo caso de True Crime.